Ok, Evi, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes. Ah, bienvenidos a este segundo encuentro. A este segundo encuentro del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. Esta es la competencia transversal del talento humano. Vamos a dar inicio entonces a la segunda presentación del día de hoy. La fecha de hoy es September the 18th, perdón, 18 de septiembre del año 2025. En este momento son las 8:37 de la noche y vamos a empezar nuestra presentación. Les voy a compartir de inmediato la pantalla para que arranquemos. Voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, porque yo comprendo que todos ustedes están cansados y de igual manera el tiempo es oro y es muy importante que lo podamos valorar y mostrar que lo valoramos, que nos interesa cumplir con la propuesta, sí, de la manera más efectiva, más profesional posible, pero no quiero ir mucho más allá. Entonces, la evidencia que vamos a trabajar hoy es el informe de perfiles en una organización. Ustedes pueden ver la nomenclatura, ¿verdad? Que tengo ahí en la presentación. Informe de perfiles en una organización. Esta es la actividad de proyecto 3. En este momento me encuentro trabajando en la ficha 307-0179. Mi nombre es Lincoln Rincón. Yo soy el instructor asignado por el SENA para esta actividad. Y bueno, arranquemos entonces la sesión. Como siempre, las recomendaciones son que ustedes mantengan el micrófono en silencio, sus cámaras apagadas y frente al tema de levantar la manito, usted puede alzar su manito en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, pero mejor aún puede abrir tranquilamente el micrófono y preguntarme lo que usted tenga, lo que usted necesite preguntar. Si en algún momento, por favor, durante la sesión, ustedes dejan de visualizar o no están mirando lo que yo estoy compartiendo, abra la cámara y de inmediato me informa. Profe, no puedo ver lo que usted está indicando o dice que está presentando. Así las cosas. Asumo que en este momento todos pueden ver la presentación que tengo, ¿cierto? Y que me escuchan con normalidad, no hay ningún problema en la comunicación, ¿verdad? No me pueden escuchar. Jesus Christ. Sí, profesor, bien. Bueno. Entonces sí me pueden escuchar y sí pueden ver que les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a mirar Albeiro, admitir a Albeiro y a Liam Ofir. Ojeda. Profe, buenas noches. Sí, qué pena, Muy estaba buenas noches. tratando de conectarme, pero no se me está facilitando, pero ya puede ingresar, señor. Bueno, muchísimas gracias, Albeiro. Bienvenido a la reunión. En este momento estaba precisamente hablando de que estoy compartiendo la pantalla y quería y les estaba preguntando si ustedes en efecto pueden visualizar que yo tengo una presentación que estoy compartiendo. ¿Tú la puedes ver? Sí, sí la estoy visualizando. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar con la agenda de hoy, que es nuevamente el saludo y presentación. Yo acabo de mencionar, mi nombre es Lincoln Rincón, soy el instructor asignado por el SENA para esta actividad, para la gestión de este componente transversal del talento humano.
Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la competencia, una explicación de la evidencia que ustedes deben entregar, una explicación de los temas de aprendizaje, y al final pues tenemos un momento para las preguntas o comentarios que ustedes puedan tener. Y bueno, ahí miramos cómo nos vamos desenvolviendo. Nosotros tuvimos una sesión virtual la semana pasada. Vamos a ver si podemos seguir trabajando y la hora pues no es muy incómoda para todos. Ya ustedes me conocen, mi correo electrónico es lrrincon@sena.edu.co. En efecto, yo tengo 2 fichas que estoy trabajando del talento humano. Esta es la ficha 3070-179. Todos los lunes entre las 9 y 10 de la mañana es el momento del chat sincrónico de ustedes. Acá se encuentra el enlace por donde debemos conectarnos. Estoy bastante disfónico, me disculpan, pero bueno, vamos a llevar a cabo la presentación. Tenemos entonces que hay un resultado de aprendizaje que nos indica con esta nomenclatura que debemos orientar el talento humano de acuerdo con el plan de acción y manual de funciones. Y la evidencia precisamente se llama informe de perfiles de una organización. Tiene una fecha de inicio del 15 de septiembre del 2025 y una fecha de terminación del día 21. Hablamos la semana pasada que ninguno de los elementos se va a cerrar, todos van a permanecer abiertos continuamente. Nosotros vamos por allá hasta cerca de mediados del mes de octubre. No hay ningún problema, todo va a estar abierto y disponible para ustedes. Así que idealmente, pues, aunque no tenemos prisa y no estamos a la carrera, sí debemos de ser lo más eficiente que se pueda con el tiempo. Y bueno, sigamos adelante. La guía de aprendizaje nos indica, la actividad de aprendizaje tiene esta nomenclatura y dice clasificar perfiles de ingreso del recurso humano según normas y procedimientos de la organización. Y decimos entonces que dentro de una organización, cada cargo creado tiene un propósito y un fin, así como unos líderes en los distintos procesos que se llevan a cabo en la operación, como se pudo evidenciar en la primera parte de esta guía a través de los organigramas empresariales, a toda esta sincronía se le reconoce como gestión del talento humano. Entonces, lo llamamos gestión del talento humano, es digamos que es una parte fundamental de la organización que se encarga de gestionar el recurso humano, los seres humanos, las personas, lo que las personas van a hacer dentro de una compañía, dentro de una empresa, cuáles son sus fines y cuáles son sus propósitos, y que todo esto debe de ir de la mano o debe de estar alineado con el plan estratégico de la empresa. Entonces, nosotros venimos adquiriendo pues un vocabulario, ¿verdad?, sobre la misión, la visión y todo lo que hemos hablado de las empresas, y es muy importante Jesús y Mari. Muy buenas noches. Seguimos entonces. Todos los empleados de una compañía, y hablamos de los colaboradores, todas estas personas, siendo no solamente aquellos que trabajan al interior de la compañía,
pero nos dedicamos, en este momento nos vamos a enfocar en ellos precisamente porque los clientes de una empresa son otros muy distintos, pero ahí también entra el personal de una empresa. Nosotros ahora estamos hablando de estos, de los colaboradores, de los que ejercen funciones específicas y concretas y que todas están definidas a través de la oficina de recursos humanos de la compañía. Ahora, por medio de la siguiente actividad de aprendizaje, podrá desarrollar las competencias necesarias para identificar y clasificar los perfiles relacionados a la gestión del talento humano según normas y procedimientos de la organización. Ahora, nos hablan de unos materiales de formación y aquí se nos hace una invitación. Le invitamos a estudiar el numeral 2 del componente formativo llamado talento humano y necesitamos mirar este cortometraje que se llama El Circo de la Mariposa. No sé si ustedes ya lo miraron o si no lo han visto, pero de cualquier manera, acá está el enlace, está activo. No creo necesario mirarlo en este instante, pero probablemente esta noche o mañana temprano yo suba la presentación y ustedes pueden ingresar tranquilamente y hacer clic en el icono y ahí van a encontrar el cortometraje. Me pareció muy interesante. Trata precisamente del recurso humano. Es como la vida de una persona que realmente existe. Es una historia real. Me pareció muy bonita, muy interesante. Entonces, nosotros necesitamos mirar este video. Ustedes necesitan mirarlo. La evidencia, entonces, como tal, es un informe de perfiles en una organización, ¿verdad? Con esta nomenclatura. Para desarrollar esta evidencia, una vez estudiado el material relacionado, realice una comparación de los conceptos, componentes y aspectos de la gestión administrativa del talento humano estudiados y realice un documento a manera de informe donde usted presente los perfiles ocupados en la empresa del Circo de la Mariposa y resalte los mecanismos a través de los cuales se ejerce su gerencia. Por último, desarrolle 3 conclusiones de la reflexión sobre el corto y su relación con la gestión del talento humano. Entonces, muchachos, lo que vamos a construir básicamente es un ensayo. Nosotros, pues en la clase anterior, hablamos de la importancia de seguir la normatividad APA a la hora de construir ensayos. Aquí ustedes van a construir un ensayo. Diría yo que es muy importante que usted tenga presente que los ensayos se escriben bajo esta normatividad que nosotros hablamos de ella y que ya ustedes deben conocer, que es la normatividad APA. Usted siempre en un ensayo va a tener un párrafo de introducción, uno o múltiples párrafos de cuerpo, los que usted necesite, donde usted realmente hace la presentación de su tema, de lo que usted pretende exponer y un párrafo de conclusión. Listo. Entonces, bajo esta normativa, vamos a construir nuestro ensayo. El tipo de letra debe de ser Arial, el calibre 12. Y bueno, naturalmente, lo demás yo creo que ya ustedes lo saben. Nosotros no escribimos con letras mayúsculas los ensayos porque esto implica y significa que uno está gritando y eso no es necesario acá. No le ponemos colores, en especial el color rojo,
porque significa que uno está iracundo, entonces no le vamos a colocar colores, vamos a escribir de forma normal. El interlineado debe ser de 1.5 y yo creo que no va a haber ningún problema. El producto a entregar entonces es un documento con el informe de los perfiles en PDF. Usted va a crear un documento donde va a presentar los perfiles que usted cree ocupan los personajes del cortometraje y los va a presentar en su ensayo, va a hablar de ellos y va a decir cuáles son. Básicamente, así a grosso modo es lo que usted necesita realizar. Para el envío de la evidencia, usted se va a ir a la fase 2 de planeación, ¿verdad? Luego, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 03, y aquí usted va a encontrar entonces este elemento, este enlace que dice informe de perfiles en una organización, y aparece esta nomenclatura que ya nosotros conocemos: actividad de aprendizaje, evidencia, y aparece Yelitza. Vamos a admitir a Yelitza. Listo. Entonces ya ustedes saben que por acá es donde usted va a subir la evidencia como tal. Para encontrar el material, entonces, nuevamente usted se va a ir a la fase 2 de planeación. Luego va a bajar a la actividad de proyecto 3 y ahí encuentra este título del talento humano. Y obviamente usted va a hacer clic en este título y tiene entonces la opción de este listado que aparece acá. Y nosotros vamos a mirar principios y antecedentes de la administración. Recuerden que ya nosotros, o sea, ya tenemos, debemos tener en nuestra mente y haber creado alguna especie de resumen de este elemento que se llama estructura organizacional, y lo mismo vamos a hacer con esta otra, para que logremos pues alcanzar lo que pretendemos. En este numeral, ¿verdad? Que aparece con este nombre, principios y antecedentes de la administración, pues yo estuve mirando y hay algunas cosas que realmente atrajeron mi atención. Acá nos indica que en el presente numeral se mencionan los aspectos más relevantes de la historia o antecedentes, principios y fundamentos de la administración, los cuales deberán ser complementados con el estudio del material propuesto al final del presente documento. Entonces, claro, nos van a hablar de unos antecedentes históricos que tienen que ver con la creación de esta agencia del talento humano, y nos vamos a ir un poquito hacia atrás a los años, al final de los 1800, principios de los 1900, donde fuertes pandemias sacudieron pues grandemente, de forma exagerada, a los países europeos, y hubo una migración de personas de todo el Oriente, de toda Europa, pues personas desde Inglaterra, Italia, Polonia y todos estos lugares, inclusive la China, el Japón, y todas estas personas llegaron en barco y se anclaron pues en América. Desde ahí empieza como que la búsqueda del sueño americano. Y bueno, las necesidades básicas del ser humano dieron pie a la creación de ciertas actividades que permitieron mejorar la calidad de vida. Actividades como recolectar alimentos, adecuar un espacio para descansar y proteger a su familia de los depredadores, cazar animales para alimentarse, protegerse del clima, sumados a aspectos como la necesidad de elegir a un líder o tomar el liderazgo para organizar a las comunidades, también causaron que el ser humano conociera la administración desde el comienzo.
del establecimiento de la sociedad. Los Estados Unidos, o América como se le conoce hoy, en una parte de la historia, era el basurero de Europa. Por ejemplo, todos los criminales que arrestaban en Europa durante muchos años, su castigo era que los enviaban en barco directamente hasta América y eran puestos descargados ahí, en América, sin ningún, o sea, ese era el castigo, quedar expulsados del mundo, porque el mundo como tal se conocía como Europa. Así, por muchos años, llegaron todo tipo de criminales a Norteamérica. Esto es una historia. Nosotros, una historia verdadera. Los Estados Unidos, ese es un país construido por básicamente todo tipo de criminales, porque eso fue lo que llegó inicialmente a este territorio que naturalmente ya tenía unos aborígenes, personas que vivían en él, como son los indígenas americanos. Igualmente, pues en México también habían unos indígenas, inclusive acá en Sudamérica. Hace poquito salió un documental de que encontraron los huesos de un ser humano que tiene aproximadamente 7.500 años de haber vivido, ¿verdad? O sea que acá había gente hacía mucho tiempo. Y esto pues elimina un poco de teorías que hay sobre cómo llegó el ser humano y se desplazó a través del estrecho de Bering para llegar aquí, a el continente de América. Pero en esta época entonces, después ya como a finales de los 1800, ya se estaba conformando lo que son o lo que eran en ese momento los Estados Unidos, que empezaron con un nombre que era Nueva Inglaterra y estaba compuesto por 5 estados, que estos quedan o se encuentran ubicados en la costa este de los Estados Unidos, siendo Filadelfia uno de ellos o de los principales. Filadelfia, New York, Rhode Island, bueno, hay varios en ese sector y 5 fueron los primeros que se unieron. Entonces, el puerto de Nueva York se utilizó en adelante con ese propósito. Ahí era donde llegaban colonias de personas y fueron inundando pues la isla de Manhattan, y así allí habían ya existían algunos magnates, ¿cierto? Para 1904, 1905 ya creo que Henry Ford había inventado el vehículo, el medio de transporte vehicular. Y entonces las empresas pues necesitaban de trabajadores, ¿cierto? De empleados, de mano de obra. Y el terreno, vamos a decir, pues no era en ese momento lo más espectacular de la tierra, pero pues era un lugar que ya se encontraba habitado, digamos que de cierta manera fragmentado, en el sentido de que ya existían calles, avenidas por donde transitaban carruajes, ¿verdad? Inclusive, pues hoy en día uno encuentra que en la isla de Manhattan todavía hay un sector que se conoce como el barrio chino, ¿sí? Un segmento que lo llaman la pequeña Italia. Y así sucesivamente, pues las comunidades se fueron asentando ahí, ¿verdad? Inicialmente, y se empezaron a formar, perdón, barrios, barrios que todavía existen, ¿verdad? Hoy en día, en una época más moderna. Pero inicialmente, pues era un lugar peligroso, donde había pues mucho tipo de personas.
eh, de todo, porque recuerden lo que les dije, en ese sector, pues ese puerto era utilizado y fue utilizado por muchos años para enviar criminales de Europa. Entonces, estas personas pues formaron un país, es cierto, pero era peligroso también pues en la noche, ¿sí? Y la gente salía a cazar porque la caza es permitida. Hoy en día no tanto, ¿cierto? Hoy en día no tanto, pero todavía se permite. Hay una temporada específica para cazar venado y animales, algunos animales de ese tipo, mucho más restringido hoy en día ya naturalmente, y pues moderno definitivamente. Allí se formaron entonces todas estas comunidades y de allí era donde se desplazaban los magnates, las personas que estaban generando riqueza en ese momento y empezaron a crecer las empresas. Entonces, el talento humano es ahí donde se empieza a dar un reconocimiento y empieza a haber una necesidad para la formación de las personas, ¿cierto? Entonces, hay dos autores contemporáneos, ¿verdad? No tanto ya, pues, ¿cierto? Pero que vale la pena que leamos unos apartes que hay, y son Henry Fayol y este señor Frederick Taylor. Ambos, este señor presenta con sus publicaciones los fundamentos de la teoría administrativa. Y miren la fecha del elemento, 1900. Y la administración industrial general, ya por aquí, ya para los 30, ahora sí había un auge grande en los Estados Unidos. Y ya habían empresas conformadas. Luego Frederick Taylor tiene escrito unos ensayos como este que se llama Los principios de la administración científica. Y es de aquí de donde Michael Porter recoge, ¿verdad? Bueno, se utilizan estas recolecciones, estas informaciones, porque obviamente toda esta teoría fue fundamental para poder que otras personas retomaran más adelante y siguieran elaborando sobre estas bases. Él tiene otra que se llama el management científico. Nosotros lo conocemos entonces como la administración científica o la gerencia científica, que se van y que datan de por allá de 1911. Acá nos indican que estos autores que proponen teorías con las cuales se ha fortalecido el esquema de la administración, aspectos como la racionalización de la estructura, funciones organizacionales y la organización racional del trabajo operario, incrementan la eficiencia en el logro de las metas u objetivos de la organización. Es así que nace el concepto de la administración científica, la cual se desarrolla con el fin de determinar las causas y los efectos de los problemas que impiden o afectan el desarrollo y logro de las metas a manera de investigación o rastreo. Este tema es muy amplio, hay mucha tela para cortar. Creo que definitivamente en el estudio de la administración uno debe de irse hasta estas épocas, porque necesitamos conocer cómo fue que todo esto empezó, ¿verdad? Y cómo se ha logrado avanzar y pasar de algunas metodologías tan arcaicas para llegar a lo que es el presente en el día de hoy. Entonces, principios y fundamentos, el estudio y organización científica del trabajo. Entonces vamos a profundizar un poco en los principios y fundamentos de lo que es
conocido como la administración científica, que propone Frederick Taylor, quien de acuerdo con varios autores expertos en administración ha logrado cimentar una buena metodología para lograr con éxito una administración más eficiente. Y se empiezan a hablar de temas como la selección y entrenamiento de los colaboradores. Recuerden que al inicio, pues fue muy sencillo. Era, ¿usted qué sabía hacer? Con una barrera que para muchos ya existía, y era el idioma. Recuerden que todas estas personas que llegaron en barco al puerto de Nueva York eran personas provenientes no solamente de Inglaterra, ¿cierto? Obvio que sí venía mucha gente de Inglaterra donde se hablaba el inglés, pero también habían italianos, también habían polacos, también habían chinos, japoneses, pues personas orientales, y mucha gente definitivamente de África que también se transportó de esta manera para buscar lo que nosotros hemos escuchado tantas veces y que llaman el sueño americano. Entonces se contrataba, sí, ahí con base pues a una conversación corta donde uno miraba a la persona y decía, este se ve que está saludable, que no conoce lo que es un martillo, por ejemplo, ¿sí? Un destornillador, vamos a ver qué es lo que sabe hacer usted, ¿sí? Y de esta manera, pues, eran contratadas las personas. Y el señor Frederick Taylor nos indica también y nos habla de la importancia entonces de empezar a entrenar el personal que estaba contratado para que se convirtiera en personas, en un personal que le pudiera permitir a la empresa lograr su propósito. Y nosotros sabemos que todas las empresas básicamente tienen un propósito en común y que ese propósito es el poder generar recursos, es decir, generar dinero. Es lo que quiere el empresario, es lo que busca quien tiene y quien pone el dinero. Ese no está pensando tanto en todos estos aspectos porque algunos de ellos o muchos de ellos implica una inversión más profunda de dinero. Y bueno, pasamos entonces a la acción cooperativa entre directivos y operarios. Y de ahí nos movemos a la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Entonces, la empresa se empieza a crear de una manera no horizontal, sino vertical y jerárquica, básicamente. Y entonces ya dependía de quienes tenían algún conocimiento o cierto tipo de conocimientos, y estos eran los que iban a empezar a ocupar pues estos cargos más superiores. Los fundamentos de la teoría es que se refieren a las bases que direccionan la gestión y se describen a continuación. Dice, identidad de los intereses de los directivos y colaboradores. Ambos actores tienen un mismo propósito o fin, que es el de lograr un máximo nivel de prosperidad. Eso era lo que todo el mundo quería, ¿verdad? Imagínense una cantidad de personas básicamente aguantando hambre, sufriendo necesidades, sin dinero, sin nada que ponerse, sin ropa, o sea, harapientas las personas, algunas en estado alto de desnutrición y entonces con una necesidad grande. Todos sabemos que el dinero en una compañía, el salario, es un factor motivante, pero no es el único factor motivante, el dinero. Nosotros tenemos una cantidad de elementos y de perks que se pueden convertir en factores principales a la hora de la contratación.
Algunos de estos, pues, pueden ser como, por ejemplo, normalmente a un empleado se le pagan, por ejemplo, acá en Colombia, pues, ¿cierto? A los empleados se les paga 13 salarios al año, ¿sí? Son 12, no se consideran los pagos, pueden hacerse quincenales, pero uno considera a la hora de hablar del salario que los pagos son hechos de manera mensual, ¿cierto? Entonces uno mira que cada mes requiere de un salario y el año tiene 12 meses. Es decir, a un empleado se le pagan 12 salarios al año. Además de esto, pues le damos un salario extra más, que es lo que se conoce como la prima, y se le paga la mitad en junio o en julio y la otra mitad a finales de noviembre, a principios de diciembre. Pero se le paga así en dos segmentos. Entonces, cualquier empleado normalmente se gana 12,5 salarios al año. Y cuando a una persona le preguntan, ¿usted cuánto se gana? Entonces la gente empieza, pues no tiene como una respuesta clara y empiezan a decir lo que se ganan al mes o lo que se ganan en la quincena. O yo algunas quincenas hago más que en otras. Y bueno, se crean un poco de cosas, pero realmente desde el término o desde el punto administrativo de la gerencia del talento humano, nosotros miramos y contamos los salarios por el pago que se hace mensual. Entonces uno dice que una empresa tiene 13 salarios, ¿cierto? Y esto básicamente esto es lo básico. Pero hay una cantidad de empresas que tienen otros perks. Por ejemplo, hay empresas que te reconocen además una prima de diciembre que llaman, ¿cierto? Que equivale en muchos casos a la mitad de un salario, ¿sí? A medio salario más. Entonces, volvemos a contar. Entonces ya tenemos que ya no son 13, sino que son 13,5 salarios. En algunas empresas se paga también, digamos que una prima por bonificación, ¿cierto? Y que muchas veces a la hora de la producción la empresa pone. Yo trabajé en Incolmotos Yamaha, por ejemplo, y allá proponen un número de motos, un número de motos a ensamblar durante un periodo de 30 días o de 60 días y vamos a ensamblar una cantidad específica, 900, 1000 unidades de esta, 800 unidades de esta, y dan una propuesta. Y esto genera un neto de ganancias equivalente a tanto, y de ese tanto la empresa está dispuesta a compartir un porcentaje con todos los empleados y se toma una cifra que equivale a 200 millones, 300 millones de pesos que serán divididos entre los empleados de la planta, por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues el personal se siente mucho más motivado y la gente se inspira, porque esto motiva. Así como también ahora hay otros temas como primero, cuando una mujer quedaba en embarazo tenía derecho solamente a un tiempo corto para quedarse en la casa y después debía retornar al trabajo, ¿cierto? Ahorita le están dando ese mismo, o sea, un tiempo, 3 meses directamente a los hombres también, ¿cierto? Entonces, con la llegada, por ejemplo, de este nuevo gobierno, algunas de estas cosas cambiaron en la reforma laboral. Y ya esto es algo grandioso, grandísimo, diría yo, porque cuando uno tiene sus hijos y los adora, y básicamente todos nosotros, pues yo no sé, pues yo soy padre de familia, tengo 3 hijos, pero me imagino que ustedes pueden comprender lo importante que es esto para uno, ¿cierto? Y bueno, y entonces también te dan una prima por la cantidad o el número de hijos que se tiene en la casa. Y así sucesivamente hay una cantidad de perks donde pues hay empresas de acá en Colombia que pagan 16, 17, 17,5, 18 salarios al año. Entonces, cuando alguien le pregunta a una persona de estas cuánto se gana, no puede decir lo que se gana en una quincena, porque ese no es el salario real, ¿cierto?
Tenemos que contar cuánto se gana en promedio, ¿cierto? Durante los últimos, o cuánto se ha ganado en promedio durante los últimos 12 meses. Y tomamos un año como el promedio y esa es la indicación. Yo genero tanto dinero al año. Ah, parte de la administración. Entonces, todos trabajamos porque necesitamos dinero, nos dice este enunciado, ¿verdad? Puede expresar de forma sencilla. Deben existir, o sea, debe haber un equilibrio y un análisis muy profundo de lo que el empleador puede otorgar de salario al colaborador, ¿verdad? Siendo justo y sin descartar que el mismo colaborador debe ser consciente de contribuir en el desarrollo de los objetivos con un grado de eficiencia alto y honesto con su rendimiento. El empleador debe apostarle a la capacitación constante para desarrollar el potencial de su equipo de trabajo. Entonces ya los empleados no se olvidan, ¿cierto? Ojalá que pudiéramos estudiar un poco estas líneas de ensamble como eran anteriormente y como son hoy en día, porque la diferencia es abismal y porque una cantidad de cosas han cambiado. Entonces, los fundamentos, dice, identidad de los intereses de los directivos y los colaboradores, limitación de la producción. Como directivo, debe conocer el tiempo justo de la producción, es decir, no puede simplemente considerar el tiempo de trabajo y la capacidad de producción de manera empírica, porque debe haber un equilibrio entre la capacidad, la cantidad y los requerimientos de producción. Además, es indispensable establecer el ritmo de trabajo, identificar cómo funcionan y trabajan los colaboradores. En ocasiones hay personas que se toman más tiempo en desarrollar una tarea, pero son más precisos, mientras que otros que son más rápidos pueden cometer imprudencias. El empresario debe propender por el uso de técnicas que eviten la pereza en sus colaboradores, ya que muchas veces los oficios repetitivos tienen, o sea, o tienden más bien a ser monótonos, porque uno obviamente que se cansa de estar haciendo una misma operación continuamente durante todo el día. Entonces, el empleador tiene que saber medir todas estas actividades y determinar cómo es que es el ritmo de trabajo. Tenemos que construir ese ritmo de trabajo y también tenemos y debemos lograr pues, tener un grupo de colaboradores, de empleados que estén dispuestos a llevar una rutina, ¿cierto? A entregar lo máximo, lo mejor, para poder determinar cuál debe de ser la producción diaria, por ejemplo, en una planta de galletas. Y así, pues en cada uno en su área. Bueno, entonces parte de los fundamentos entonces es la identidad de los intereses de los directivos y obviamente de los colaboradores, ¿cierto? La limitación de la producción, cómo ésta se puede ver afectada, cuáles son las cosas que tienden o que pueden suceder. El estudio también de las condiciones de trabajo es muy importante y ya uno, pues en las empresas empiezan a preocupar por estas condiciones. Si uno mira algunas de las películas anteriormente, por ejemplo, en una planta de producción había que levantar la mano y esperar a que se le diera el turno para hablar y en ese momento pedir permiso para ir al baño. Pues hoy en día ya uno no tiene que pedir permiso, ¿verdad? Pero es obvio que en una compañía, cuando alguien va al baño en una planta de ensamble, pues uno está contando el tiempo que esta persona se toma para ir al baño. Y esto pues es necesario o es importante porque puede afectar en gran medida a la línea de producción. Entonces es como una prudencia de parte y parte y entonces
debe haber y deben haber establecidas unas reglas específicas y concretas, y normalmente lo están. Pero ya uno, o sea, ha pasado y se ha modernizado porque un colaborador también es una persona inteligente y preparada. Es una persona que entiende qué es lo que está haciendo y para quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Y si yo tengo incentivos, buenos pagos, ¿verdad? Buen trato en la empresa y ese tipo de cosas, pues uno trabaja con amor, porque no hay nada más horrible que uno sienta pereza de ir a su trabajo, ¿cierto? Eso es algo terrible. Uno debe de ir a su trabajo con amor, con alegría, con felicidad, ¿verdad? Porque uno sabe que va a su trabajo y que va a ganar, ¿cierto? Es lo que piensan las personas. Entonces, el estudio, pues, de las condiciones de trabajo. Aquí nos dice, este aspecto está relacionado no solo a las condiciones de la infraestructura, que son naturalmente muy importantes, y sus herramientas de trabajo, sino también con lo que se conoce como el clima organizacional. Y de esto hablamos en el segmento anterior. Es importante conocer la percepción de los colaboradores y el uso e implementación de nuevas tecnologías que contribuyan con mejorar el rendimiento y efectividad del resultado. En otra empresa donde también laboré un tiempo, se llama Familia Sancela, por ejemplo, el gerente de ventas de la compañía reúne diariamente todo su personal, de lunes a viernes, ¿verdad? Y durante unos 20 minutos, 30 minutos, capacita a su personal, ayuda y atiende las quejas que puedan tener las personas. ¿Cuáles son los sentimientos que están generando los cambios, las sugerencias, en lo que se esté trabajando? Y escucha y toma nota de estos, o sea, de lo que sea, de estos sentimientos, de estas posturas de sus empleados, ¿verdad? Y de esta manera va proyectando paulatinamente cómo él puede mejorar los temas que se encuentran en discusión para que los empleados se sientan mucho mejor. Cuando un gerente, cuando una persona de un rango alto escucha a un colaborador y maneja una gerencia que la podemos llamar gerencia de puertas abiertas, por ejemplo, esto crea un impacto grande en las personas, porque uno se va a sentir definitivamente como alguien importante, donde se le está prestando atención a su postura, a sus opiniones. Entonces, todo esto, dice, contribuyan con mejorar el rendimiento y efectividad del resultado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, otro aspecto importante dentro de las condiciones de trabajo es conocer las cargas laborales de las personas y reconocer que deben ser equitativas entre los colaboradores, ¿verdad? En ocasiones, o sea, uno a través de su vida ve cosas que definitivamente no están bien al interior de algunas empresas. Entonces, la carga laboral debe de ser equitativa, ¿cierto? No siempre esto sucede y hay lugares donde infortunadamente inclusive hoy sucede. Pero bueno, nosotros estamos en el estudio entonces de esta información y deben estar distribuidas o divididas para que entre todos contribuyan con el crecimiento de la organización, que ese es el propósito. Recuerden que siempre a lo largo de todo esto existe una estrategia, ¿cierto? Que es el lugar hacia donde la empresa se dirige. Y todos los colaboradores de la empresa pues funcionan alrededor de esa, ¿cierto? O sea, de esa, es una cosa que la podemos trazar hacia donde nosotros vamos, ¿verdad?
para poder que el empleado contribuya de forma eficiente a lo que es pues, el plan estratégico de la compañía. Nuevamente, en los fundamentos entonces tenemos identidad de los intereses de los directivos y los colaboradores, limitación de la producción, estudio de las condiciones de trabajo y viene lo que llamamos la organización científica, cuyo objetivo principal es la implementación de, pues que se pueda implementar lo que llamamos como la administración científica, que indica que podemos o queremos mantener el mayor potencial de la producción en marcha a toda hora, con los recursos que cuenta, optimizando la interacción entre todos los componentes del proceso. Es decir, todos estamos trabajando. Algunas plantas funcionan las 24 horas del día, no se detienen, ¿sí? Con 3 turnos de trabajo. Entonces, ¿hay ventajas frente a esto? Naturalmente sí, hay ventajas y también hay desventajas, ¿cierto? Estas las proponen muchos críticos, ¿cierto? Uno pues debe de conocer cuáles son las ventajas y las desventajas y naturalmente estudiar un poco para que nos vayamos formando una opinión personal, pero que sea coherente y que esté basada en conocimiento, no en sentimientos, porque las empresas, muchachos, no se manejan con el corazón, ¿cierto? En ocasiones uno ve a un jefe tomar una decisión drástica, ¿verdad? Al despedir un empleado, y bueno, se ven muchas cosas, pero esa es una realidad que no podemos ocultar, ¿sí? Uno maneja, o quien maneja una empresa debe de ser aquel que la puede manejar con inteligencia, porque una empresa no se maneja con sentimientos. Entonces, como todos los procesos y metodologías o procedimientos con los cuales se desea llevar a cabo alguna actividad, la administración científica también cuenta con ventajas y desventajas a la hora de su implementación. Entonces, algunas de las ventajas, por ejemplo, son cada colaborador produce su trabajo con mayor eficiencia. Esto, dedito arriba, ¿cierto? Se motiva con una remuneración justa. Claro, también consideramos que el dinero es importante. Se promueve el desarrollo de los colaboradores con la capacitación continua y posibilidades de ascenso. Uno también sabe cuando está en una empresa y uno dice, bueno, yo quiero ascender a este puesto, ¿cierto? Y usted lo espera en ocasiones por un tiempo, por meses, lo visualiza y cuando finalmente llega, uno está completamente feliz, ¿cierto? El empleado, el colaborador está feliz. Se logra que el colaborador se especialice en su oficio, porque es que a este se le debe entrenar, ¿sí? Para que este vaya adquiriendo conocimiento. Se logra definir cuándo es trabajo de producción intelectual o manual, porque son 2 tipos de trabajo diferentes, y se logran los mejores resultados cuando se distribuye el trabajo. Esas son las ventajas. Hay unas desventajas también. La línea de comunicación es descendente. Esto no es conveniente. En ocasiones, por eso les decía ahora que aquellos que tienen esas posiciones de liderazgo deben venir e infiltrarse directamente en medio de la planta y escuchar lo que tiene la gente para decir, ¿cierto? Porque esa comunicación no puede ser en una dirección vertical ya, ¿sí? Y hoy en día no lo es, de hecho. Hoy en día la comunicación es horizontal. Entonces, descendente, es decir, que los directivos los directivos a sus colaboradores sin oportunidad de recibir opinión de los colaboradores. No, señor, es ahí donde tenemos que bajar, pero obviamente esa es una de las quejas, que se puede perder la unidad de mando, que es recibir órdenes de un superior si se pierde y genera conflictos entre los compañeros, porque siempre estará la necesidad de la presencia del líder, ¿cierto? El líder tiene que bajar, tiene que venir, tiene que untarse.
Ah, y bueno, hay empresas y he conocido de casos donde un gerente viene y habla con la planta, con los muchachos de producción, les dice, bueno, estamos teniendo pérdidas, necesito de su ayuda, ¿cierto? Necesito que me ayuden a buscarle una salida a esto, vamos a mejorar la producción, ¿verdad? Y durante 2 meses no van a haber bonificaciones para que yo pueda poner a salvo la compañía y ustedes puedan seguir comiendo, ¿cierto? Pero les prometo que cuando nos pongamos a un nivel decente, entonces las remuneraciones vuelven y van a estar mejores. Aquí el que ha sido buen líder de una empresa siempre es escuchado y tiene el logro, la capacidad de convencer a las personas y de llegar a ellas, a sus corazones. Hay líderes que de verdad pues ameritan y merecen el cariño, el respeto y ser retribuidos por los empleados. Se promueve el individualismo queriendo surgir o reflejar mejor eficiencia. Entonces, estas son algunas de las desventajas. Y bueno, aquí nos vamos a detener. Hasta aquí he llegado yo con la información que tenía para ustedes el día de hoy. En este momento, pues es el momento de las preguntas y los comentarios. Voy a dejar de presentar y me voy a devolver aquí a, a la grabación. Cuéntenme, muchachos, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Alguien quiere mencionar algo? Los escucho. Nadie. Bueno, pero están conmigo todavía, ¿cierto? Si usted Sí, está profe, conmigo, sí, aquí estamos. Yo estoy aquí. bueno, muchísimas gracias, Lady, porque en ocasiones pienso, y como alguien me escribió, ayer me quedé dormida, yo pues me preocupo, ¿verdad? Y la idea no es que, o sea, la idea es que podamos comprender el tema y que ustedes se sientan satisfechos, que no se vayan tristes al fin de semana y que ustedes digan, bueno, esto realmente tiene forma. Entonces no les voy a quitar más tiempo. Si no tienen dudas o inquietudes, de igual manera la línea sigue abierta. Ustedes saben que la línea de WhatsApp está disponible. Cualquier duda o cualquier inquietud que usted tenga con lo que va a realizar, entonces yo quedo pendiente. Ah, y hasta aquí llegó el día de hoy. Mi nombre es Lincoln Rincón, ¿verdad? Yo soy el instructor asignado por el SENA para este eje transversal del talento humano en su tecnólogo. Muchísimas gracias, siendo las 9:34 de la noche del 18 de septiembre del año 2025, terminamos aquí la reunión. Un placer, ya pueden abandonar entonces la sala. Que estén muy bien y muchas gracias por haber venido todos. Un abrazo grande y fraternal. Espero Buenas que se noches, animen. igual, gracias. Bueno, listo. Chao, profe, gracias. Ok, Dana, que estés muy bien. Hasta luego.